Las alas del resurgir, Natalia Carmona. Escuchen, amigos míos, voy a contarles partes de mi historia para que cuando me conozcan y analicen mi carácter comprendan las razones y no estén tan perdidos. Era un día de escuela como cualquier otro. Tenía 5 años y cursaba transición en una escuela pequeña a pocas calles de mi hogar. Todo comenzó con la alarma estruendosa del teléfono. Hizo que abriera mis ojos a las 5 a.m. y todo estaba oscuro. Llamé a mi madre, que cansada por el trabajo del día anterior se levantó de la cama para prepararme para ir a la escuela. Hizo el desayuno mientras yo me aseaba y me vestía con una camisa blanca bien planchada, jumper de cuadros azules impecable, medias blancas nuevas y zapatos negros bien lustrados. Al terminar el desayuno, yo lo comía y me sentaba en una pequeña silla verde. Y mi madre me peinaba con coletas blancas y trenzas que resultaban muy apretadas. Sin embargo, ella decía que así estaba bien, porque debía estar bien presentada. Me rociaba perfume y me untaba una crema con olor a coco en cada parte del cuerpo. Una vez listas, tomaba mi mochila y salíamos a agarrar de la mano juntas a la escuela. Dábamos los buenos días a todo el que se atravesara nuestro camino. Ella solía decir que la educación no pelea con nadie, así que conocido o desconocido igual brindábamos un saludo. Caminamos solo 2 calles y al llegar en la reja alta de color rojo de la escuela había un cartel que decía: "Hola papitos, se les recuerda que estamos en semana de exámenes. Favor, pagar la mensualidad. Que tengan buen día", y al final tenía una carta feliz. Mi madre lo leyó e hizo un gesto de preocupación. Me dio un beso en la frente, me deseó buen día y éxito en los exámenes. Sonó la campana que avisaba era hora de entrar a las clases. Subí esos 3 escalones rojos mientras ella se marchaba con la cabeza agachada con sus preocupaciones a casa. Al pasar la primera puerta estaba mi salón. En él se encontraba Yenedit, una mujer obesa con cara de amargada que recibía las maletas de los niños. En el proceso infundía temor y pánico, tanto así que a los niños más pequeños los hacía llorar hasta terminar la jornada. Ella era mi maestra. Siempre estaba observándonos desde una esquina del salón en una silla de madera junto a un escritorio repleto de cuadernos, libros y muchas cosas de profesores. En mi inocencia creía que era un día de exámenes como cualquier otro, pero sin saberlo sería el comienzo de muchas dudas existenciales. Cuando mis compañeros y yo nos sentamos en nuestros respectivos lugares, la maestra Yenedit, con voz gruesa y casi a los gritos, inició el llamado a lista. Llamó a 7 estudiantes al frente, entre esos estaba yo. Ninguno entendía el motivo, pero obedientes permanecimos al frente mientras terminaban de pasar la lista. La maestra nos llevó a la terraza del colegio y allí nos dijo que no haríamos los exámenes porque nuestros padres no habían hecho el pago de la mensualidad. Al escuchar esas palabras, a pesar de ser una niña inteligente como decía mi madre, no logré entender por qué nos dejaron afuera del salón, con el sol dándonos en la cara, sin sillas y llorando, mientras mis demás compañeros hacían tranquilos los exámenes. La jornada escolar llegó a su fin. Entre la multitud de padres que llegaban a recoger a sus hijos, logré ver a la mía. Ahí estaba ella, con una sonrisa de oreja a oreja, y su mano que se movía de lado a lado brindándome el saludo más cálido y afectuoso. Rápidamente me puse la mochila y corrí hacia ella, pero una mano grande y pesada me tomó del brazo y me detuvo. Era Yenedit, quien al ver a mi madre la invitó a hablar dentro de la escuela. Me quedé afuera esperando que ellas hablaran y cuando terminaron, mi madre y yo fuimos rumbo a casa sin decir una palabra. Al llegar a casa nos recibió Jerry, un perro pequeño, criollo, muy alegre y juguetón. En su lomo tenía pelo negro y en la panza era café. Su pelaje era tan suave como la brisa de verano. El animal se montó encima de mí y con lengüetazos en la cara logró sacarme una sonrisa, después de una caminata silenciosa junto a mi madre. Sentada en la mecedora de la sala, sin pensarlo 2 veces, le conté a mi madre lo que nos había hecho la maestra.
Hablaba con una voz de molestia y sin poder entender la situación le dije, ¿por qué, mami? En el segundo siguiente me vi hundida en un valle de lágrimas sin poder entender nada. Mi madre, al ver mi reacción, se sentó frente a mí con la mirada fija en mis ojos café. Me dijo, no llores, niña, te voy a explicar cómo funcionan las cosas. Tu padre y yo queremos que sigas siendo una niña inteligente. Para eso tengo que inscribirte a escuelas muy buenas en las que puedas recibir la educación que te mereces. Y eso tiene un costo. Tengo que pagar cada mes a la maestra para que hagas los exámenes como los otros niños. De lo contrario, te pasará lo que hoy aconteció. Tu padre y yo trabajamos como burros para que tengas todo lo mejor en el mundo. Así que prométeme que serás siempre una niña inteligente. Asintiendo con la cabeza, le dije te lo prometo y con un fuerte abrazo cerré el trato. En mi cabeza aún rondaban muchas preguntas, como ¿por qué nos dicen que tenemos derecho a ir a la escuela y cuando estamos allí no nos dejan hacer los exámenes como a los demás? ¿Por qué nos veían raro y se burlaban cuando pasamos al frente? Si llevo todo el dinero del mundo a la escuela, todos los que estaban conmigo no pagarán jamás. ¿Por qué el dinero es tan importante para la maestra y qué hace con él? ¿No basta con ir bien presentada a la escuela y estudiar mucho? Cada vez que mis padres no tengan para pagar, ¿se burlarán de mí? Preguntas que años más tarde obtendría respuesta. Hasta entonces, solo podía pensar en cumplir mi promesa. Y no quiero adelantarme a los hechos, chicos, pero lo logré. Al siguiente día, sentada en el salón de clases como era costumbre, se escuchó esa voz aterradora pasando la lista. Uno por uno, la maestra llamó a todos los estudiantes de la clase y, oh sorpresa, llamó al último niño. Sin embargo, a ninguno de nosotros se nos ordenó pasar al frente. En mi mente, pensé que la charla que habían tenido los padres de aquellos marginados infantes con la maestra valió la pena. Ese día y el resto de la semana, todos los estudiantes de esa clase pudimos hacer los exámenes sin ninguna novedad. Jamás supe qué clase de pacto con el diablo tuvo que hacer mi madre para conseguir el dinero de los exámenes esa semana. ¿Y saben qué? Ahora que lo pienso, no me sorprende que lograra conseguir esa cantidad en menos de lo que canta un gallo. Por el amor a Dios, hablamos de mi madre. Esa mujer es increíble y por mí haría lo que fuera. Llegó el gran día, el día en que esa horrible y gruñona maestra calificaría los exámenes y al final de la jornada, cuando nuestros padres pasaran por nosotros para llevarnos a casa, se haría la entrega. Estaba tan ansiosa que no podía evitar comer mis uñas. La estruendosa campana sonó y eso significaba una sola cosa. Era hora de salir y saber la verdad. Vi como uno a uno el salón se quedaba vacío. Fui una de las últimas a quien pasaron a buscar. Cuando llegó mi madre, la hicieron pasar a la oficina, lo cual estaba fuera de lo común. Los otros padres recibieron los resultados en el salón de clases. Al darme cuenta de eso, mi ansiedad aumentó muchísimo. Solo pensaba, ¿qué sucede? ¿Acaso mis pruebas estuvieron mal? ¿Hay alguna queja sobre mí? Eran muchas preguntas sin respuesta y la espera me pareció una eternidad. Lo interesante de la situación es que ni ustedes ni yo se imaginan qué pasó después. Cuando mi madre pasó por esa puerta, corrió hacia mí y me abrazó tan fuerte que no podía respirar. La felicidad no cabía dentro de su cuerpo y yo no era capaz de entender por qué estaba tan feliz. Después de ese abrazo lleno de amor, me miró a los ojos y me dijo, eres y serás la niña más inteligente del salón y de todo el colegio. Nunca dudé de ti. Hasta ese momento no entendía qué significaba lo que decía. Y sin saberlo, mi madre en su mano tenía lo que cualquiera habría visto como unas simples hojas de papel. Para ella y para mí eran el inicio de grandes éxitos. Genedith se posó frente a mí con una sutil sonrisa y con voz suave me dijo, felicitaciones, todos los exámenes que hiciste fueron perfectos. Creemos que no es necesario que sigas en este curso con el conocimiento que tienes. Me alegra decirte que abandonas transición para estar en un curso más avanzado. No podía creerlo y de inmediato la abracé. Y lo último que recuerdo es haber saltado como conejo el resto del día. Lo que intento decirles con esta historia es que ese pequeño instante en el que fui discriminada por dinero se quedará conmigo hasta el resto de mis días. Porque desde ese momento entendí que el sistema de educación está roto.
Pero ¿qué puedo hacer para repararlo y que otras personas no tengan el poder de decidir por nosotros? Ustedes y yo queremos tener total control sobre lo que ocurre en nuestras vidas. Sentir que tenemos que cambiar, qué debemos cambiar, qué podemos cambiar, que todo será diferente cuando seamos diferentes, que las cosas irán mejor y que dentro de la arbitrariedad del mundo hay una cosa que sí puedo controlar y que necesito controlar. Eso va en nosotros. ¿Están de acuerdo? El poder de la palabra. Hay momentos de la vida en los que uno no tiene ni la menor idea del poder de la palabra. No siempre se tiene conciencia de las repercusiones que tienen las expresiones de galantería o elogio, lanzadas a quienes contemplan la realidad totalmente al revés y no tienen ningún tipo de interés en aceptar sus palabras. Así me sentí yo aquel 9 de febrero del año 2020. Caminaba por el centro de la ciudad que me vio crecer, con su gente que lleva alegría sin fin hasta sus playas cristalinas, un sol radiante que calienta y ablanda hasta el más frío corazón, y deliciosos platillos que dan ganas de bailar y gozar como si el mundo se acabara. Así es mi Cartagena. Fue así como él quedó encantado y decidió visitar por algunos días el Corralito de Piedra. Y ahí estaba él, caminando hacia mí, un hombre joven, alto, de contextura media, que vestía una camisa y una bermuda blanca y un sombrero con un listón negro que decía Cartagena en una delicada letra cursiva. Con mirada coqueta, aquel hombre que yo no conocía se posa enfrente de mí y con ojos penetrantes y con voz segura me dice: «Eres una negra muy hermosa». Se quita el sombrero y hace una reverencia, acción que me dejó sin cuidado y a la que no tuve ninguna reacción. Solo seguí caminando como si él no existiera. Pude notar que el desconocido con cara de decepción se alejaba. Por el contrario, yo con frescura seguí mi rumbo. No pasó mucho tiempo para que me diera cuenta que detrás de mí un señor de edad muy agitado trataba de contactarse conmigo y gritando decía: «Niña, espere, espere». Al darme cuenta que su llamado era para conmigo, me detuve. Al llegar junto a mí, me estrechó su mano y educadamente me dio las buenas tardes. Era vendedor ambulante de la zona, quien llegó con una enorme lámina de icopor y su mercancía, lentes de sol para aquellos que desearan tener un paseo por la playa más placentero. Lo dejó en el piso, tomó una bocanada de aire fresco y apuntándome con el dedo me dijo con voz represiva: «No se deje decir negra por nadie. ¿No se da cuenta que ese tipo de gente lo que quiere es hacernos menos, humillarnos y hacernos sentir poca cosa? No se deje decir negra de nadie, que usted no es negra», me decía alterado. Rápidamente traté de calmar al anciano y le dije: «No me lo dijo despectivamente, no se preocupe por eso. Esos comentarios no me molestan, ni siquiera les pongo atención». Pero sin saberlo, mi respuesta alteraría aún más la situación. Mis palabras no le gustaron para nada y a los gritos me lo hizo saber. «Esa palabra es denigrante. Ese hombre al que defiendes porque supuestamente no te lo dijo de manera despectiva es un racista, y a personas como tú y como yo nos tratan como objetos y cosas que pueden usar a su antojo. No está bien y vea que se lo digo hoy. Escúcheme con atención. Llevo 76 años en este mundo y sé bien cómo funciona esto. No se deje de nadie, estudie, sea una profesional y por el amor a Dios, no se deje decir negra si quiere vivir una vida larga y digna». Cuando terminó de hablar, se despidió, tomó su lámina de icopor y sin medir más palabras se marchó. No esperé una respuesta de mi parte. Supongo que asumió que su mensaje fue tan claro que no lo podía refutar. Sin embargo, se equivocó, porque sin querer dio inicio a un debate interno sobre un tema que hasta el sol de hoy me persigue. Ese día de camino a casa solo podía pensar en la palabra negro. ¿Qué significa la palabra negro? ¿Es el uso del lenguaje racista para estigmatizar a nosotros los afrodescendientes? ¿Es un titular despersonalizado, ofensivo e indignante? ¿O se refiere a una expresión llena de verdad y amor dicha a seres valerosos de piel oscura que con negritud representan la alegría y la lucha? En ese instante no lo tenía tan claro. Con la mirada perdida por la ventana del bus, escuchando el choque de las olas con las grandes rocas en la orilla de la playa, en mi cabeza rondaban todas las veces que mi hermano mayor, mis tíos y mis amigos me decían «negra», con voz natural. Hablaban para saludarme, para pedir un favor o para cualquier cosa. Yo solo podía pensar en lo que me hacía sentir. Y honestamente nunca me había molestado porque alguien me dijera negra, porque lo soy.
reconozco que soy negra. No me miro como los otros quieren. El negro no tiene imaginarios negativos. Pasé por el momento decisivo y me llené de conciencia. Hoy me rodeo de muchos de nosotros que funcionan a un ritmo distinto cuando hablamos de negro y negra. Amigos míos, nunca es tarde para amar nuestra identidad negra. Somos negros orgullosos y negros con ancestralidad poderosa. Estas son las palabras de la poeta, compositora, coreógrafa y profesora Victoria Eugenia Santa Cruz. Una vez logró entender. No siempre fue así, porque en algún momento se mostró tan confundida como yo. Un suceso en su niñez la llevó a escribir el poema rítmico Me gritaron negra, en el que nos cuenta que una niña se mudó a su barrio, una niña de tez blanca. Una tarde, la nueva vecina, una pequeña de cabellos claros, le advirtió con arrogancia a sus amigas: si esa negrita juega, yo me voy. Pero viéndolo bien, somos entonces testigos de la lucha que va de la debilidad a la fortaleza y de la vergüenza al orgullo por las raíces africanas. La fuerza de Victoria me despertó y logró obtener la verdad que no se puede negar. Y hoy grito al cielo sin dudas ni titubeos. Hoy sé quién soy. Negra soy.